Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Cosas que tienen buena apariencia en la superficie pueden de hecho no estar arraigadas en la verdad. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie titulada ¿Cómo diferenciar la verdad del error? Y el tema que compartiremos en esta mañana: ¿cómo cuidarse de la apostasía? ¿Cómo cuidarse de la apostasía? Tú nos creaste con un propósito. Recuerda, apreciado oyente, que usted puede escuchar estos temas en cualquier horario a través de internet, ingresando a nuestro canal en YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará estos temas y mucho más que hemos compartido aquí en este espacio. Y hoy, para resolver este interesante tema, cómo cuidarse de la apostasía, está con nosotros, como de costumbre, el pastor Ángelo Becerra, pastor de la Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios de Colombia. Ángelo, buenos días, y la razón de este tema para esta semana. Muy buenos días a todos nuestros oyentes de nuestro programa Vidas con Propósito, y buenos días a usted, Oscar. Qué bueno tener la oportunidad una vez más de poder estar aquí y compartir las verdades absolutas de la palabra de Dios. Y para dar respuestas sobre el porqué del programa de hoy, quisiera iniciar diciendo que estamos en lo que es quizás el tiempo de mayor apostasía en la historia de la iglesia cristiana. Digamos que la apostasía está llegando como a su clímax y lamentablemente pues muchos cristianos no han recibido las herramientas suficientes para poder defenderse de esta avalancha y están sucumbiendo ante ella. Esa pues es la razón del tema de hoy, Oscar. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Ya que el tema de hoy es cómo cuidarse de la apostasía, empecemos definiendo qué es la apostasía, Ángelo. La apostasía es un pecado que solo el pueblo de Dios que ha recibido la verdad puede cometer. O sea, eso no lo va a cometer el mundo. El término viene del griego, la palabra apostasía como tal viene del griego y se descompone en dos palabras griegas: apo, que significa fuera de, y estasis, que quiere decir colocarse. Si unimos estas dos palabras, entonces apostasía es colocarse fuera de algo. En este caso es colocarse fuera de la fe auténtica. Apostasía es salirse o abandonar la sana doctrina. Cuando se tuvo, pero se abandonó, se salió de ella. Siempre la apostasía se ha asociado al cumplimiento de las señales de los últimos tiempos. Bíblicamente, ¿esto es cierto, o también podríamos decir que la apostasía viene desde la antigüedad? Las dos afirmaciones son ciertas, Oscar. Es señal de los últimos tiempos, pero también la apostasía tiene una gran trayectoria dentro del pueblo de Dios, no solo en la iglesia, sino en el antiguo pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Así que podemos decir que la apostasía no es algo nuevo. Y ya desde el Antiguo Testamento, pues el Señor se quejó de la apostasía de su amada Judá. ¿Y por qué dice que el Señor se quejó de la apostasía de su pueblo, de Judá? Bueno, la condición moral y espiritual del pueblo de Dios no podía ser peor. Lejos de ser lo que el Señor les plasmó, les ordenó en la ley, que era un pueblo santo, un pueblo justo, un pueblo temeroso de los mandamientos de Dios, el pueblo de Judá hizo todo lo contrario. Amó la perversión idolátrica y usaron la injusticia como medio de enriquecimiento, despojando a las personas más débiles. Pues todo esto obviamente fue producto de haber abandonado y haber tenido por poco los mandamientos que Dios le había dado por medio de su palabra. Esa fue la razón por la que el Señor, en boca del profeta Jeremías, le dice a Judá, Jeremías 8:5, ¿por qué entonces este pueblo se ha desviado? ¿Por qué persiste Jerusalén en su apostasía? Se aferran al engaño y no quieren volver a mí. Pastor Ángelo, ¿por qué el Señor le hace esta reclamación? ¿Por qué Dios asegura que Judá no quiere volverse a él? Mire, Oscar, el reclamo en Jeremías 8:5, que fue el versículo que acabamos de leer,
es antecedido por dos grandes interrogantes que el Señor mismo hace. En Jeremías 8:4, un versículo antes, dice: pero tú les advertirás que así dice el Señor, cuando los hombres caen, ¿acaso no se levantan? Cuando uno se desvía, ¿acaso no vuelve al camino? La sorpresa del Señor fue la obstinación de Judá de no volver a la senda de la rectitud. El Señor se queja de que a pesar de haberles enviado profetas para que les hicieran caer en cuenta de su mal camino, Judá sencillamente no quiso volverse al Señor. Ellos no querían arrepentirse. ¿Qué era lo que les hacía mantenerse en esta terca posición? ¿Por qué tanta dureza en el corazón de los habitantes de Judá? Pues la respuesta nos la da el mismo profeta Jeremías. En Jeremías 8, del 7 al 8 dice: aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones. La tórtola, la golondrina y la grulla saben cuándo deben emigrar. Pero mi pueblo no conoce las leyes del Señor. ¿Cómo se atreven a decir somos sabios, la ley del Señor nos apoya, si la pluma engañosa de los escribas la ha falsificado? Vea esa reclamación. Es decir, que Judá estaba ciego a su realidad espiritual. No veía qué era lo que estaba pasando en ellos. Bueno, explíquenos un poco más sobre esto. ¿Qué estaba pasando en el pueblo de Judá? Vea, estos dos versículos que acabamos de leer son reveladores, pues el profeta Jeremías nos atestigua que Judá pensaba que conocía la ley del Señor. Eso es lo que ellos creían, ¿no? Pero la verdad era otra. El pueblo de Judá desconocía las palabras del Señor. Y para colmo de males, este desconocimiento se vio reflejado que cuando algunos escribas, que eran los encargados de transcribir la ley, ellos falsearon las palabras de Dios. Cuando hicieron esto los escribas, el pueblo ni se dio por advertido, o sea, fue ignorante a esa acción de los escribas. Cambiaron la palabra y ellos no lo notaron. Yo no sé si a usted, mi estimado oyente, pero a mí me parece que no estamos viviendo tiempos diferentes a los del profeta Jeremías. Los escribas actuales, y vamos a suponer que son los que se hacen llamar profetas, maestros de revelaciones, apóstoles, quizás escritores prolíficos, predicadores iluminados, cantautores cristianos, todos esos que serían como los escribas modernos, también están falseando la palabra de Dios, la están tergiversando, la están cambiando, y el pueblo cristiano no se está dando cuenta, no se está percatando de eso que está sucediendo. ¿Y todo esto qué ha ocasionado? ¿Qué causas vemos hoy? Bueno, como consecuencia vemos un gran crecimiento numérico y económico en las iglesias cristianas, pero lo que no vemos es un auténtico cambio en dichos cristianos. La generación actual de creyentes podríamos decir que es una generación apóstata, obviamente, no todos, pero una gran mayoría. Es muy normal ver hoy que los cristianos mienten, es normal ver que los cristianos son groseros con palabras y con actitudes, es muy normal ver que hacen trampa en sus negocios o en sus trabajos, son infieles a las esposas, cristianos que se recasan, empresarios cristianos que no pagan lo justo, no aman la verdad, sino que más bien aman el amor, ¿cierto? Están enamorados del amor, ¿no? Todo es amor y no les interesa la verdad. Y en aras de ese amor, entonces justifican lo injustificable. Así como en tiempos del profeta Jeremías, él se preguntaba, ¿a dónde vas a parar, Judá? Era una de las preguntas que hacía Dios a través de la boca de Jeremías. A mí me gustaría preguntar hoy, ¿a dónde va a parar nuestra amada iglesia? ¿Hasta dónde va a llegar la amada iglesia del Señor Jesucristo? Pastor Ángelo, con todo este sombrío panorama, miremos los cuidados que como iglesia debemos tener para guardarnos de caer, al igual que Israel y Judá, en la apostasía. ¿Cómo evitar caer en la apostasía? Que es el tema precisamente que estamos desarrollando a partir de hoy. ¿Qué cuidados debemos tener o qué cosas debemos tener en cuenta para cuidarnos, para protegernos de este mal al interior de la iglesia llamado apostasía? Primer cuidado, conozca las palabras del Señor. Amada iglesia de Cristo Jesús, conozca las palabras del Señor. Pues ese era el problema en tiempos de Jeremías, la gente desconocía las palabras del Señor. Juan 10:4, palabras de Jesucristo. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, refiriéndose a las ovejas,
va delante de ellas y las ovejas los siguen porque reconocen su voz. Vea tan interesante. Las ovejas tienen una característica. Las ovejas reconocen la voz de Jesucristo. La palabra reconocer significa examinar con cuidado algo o a alguien para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias. Una de las principales características de las verdaderas ovejas, en este caso los animalitos, es que reconocen la voz de ese que les pastorea. Aquí la palabra pastor en el versículo de Juan 10:4, bueno, en todo el capítulo 10 de Juan, no está haciendo alusión al líder que Dios le ha encargado parte de su grey, sino a Jesús, que es el buen pastor. Es decir, una oveja, en este caso es un cristiano que ha nacido de nuevo, ya no el animalito, una oveja de Jesucristo, cuando lee o escucha palabras que vienen en nombre del pastor, él sabe discernir si en verdad dichas palabras son del pastor. O sea, él tiene un oído que sabe distinguir cuando una palabra realmente proviene del buen pastor y cuando una palabra viene de un impostor. ¿Cómo un cristiano sabe si tiene la capacidad de reconocer la voz o las palabras del buen pastor? Yo quisiera plantearles algunas preguntas a nuestros oyentes para que se ubiquen qué tanto conocen las palabras del pastor. Primera pregunta, ¿mantiene contacto diario con la Biblia? ¿Usted de los que lee la Biblia todos los días? El pastor José Olivares dice lo siguiente, y a mí me causó curiosidad. Si en Corea del Norte ejecutan públicamente a las personas que portan una Biblia, otros tendrán su propia ejecución eterna por nunca leerla. Impresionante, ¿no? Pero el cristiano debe conocer la palabra de Dios. Segunda pregunta, ¿se esfuerza por entender lo que lee y lo que le enseñan de la Biblia? Tercera pregunta, una vez comprende lo estudiado, ¿busca cómo ponerlo en práctica? Y cuarto, ¿distingue a la luz de la Biblia cuando lo que enseñan es una herejía? ¿Usted ya desarrolló esa capacidad? Como pastor, yo tengo la gran responsabilidad delante del Señor de enseñar todo el consejo de Dios al rebaño que Él me ha encomendado. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Voy a leer Hechos 20, 26 al 27. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. ¿Qué fue lo que proclamó Pablo, Oscar? Todo el propósito de Dios. No parte, ¿no? Todo. Aquí la palabra propósito es plan, es consejo, es designio, es decir, Pablo no se reservó nada de la verdad de Dios para enseñarle a la iglesia de Éfeso. Ese también pues es mi anhelo y mi responsabilidad, ¿cierto? Comunicar no parte, sino todo el propósito de Dios. Yo me pregunto, ¿cómo los cristianos de hoy conocerán todo el propósito de Dios si les gusta comer a la carta? Como estilo buffet, esto sí lo tomo, esto no lo tomo, aquí me gusta, esto no me gusta. ¿Cómo? ¿Cómo los cristianos de hoy conocerán todo el propósito de Dios si no se les da nada congregarse solo cuando quieren? Entonces van un domingo, al otro domingo no van, duran hasta 15, 20 días sin congregarse. ¿Cómo van a conocer todo el propósito de Dios? ¿Cómo los cristianos de hoy conocerán todo el propósito de Dios si cuando reciben un mensaje de confrontación y que no va de acuerdo a lo que ellos quisieran escuchar, entonces se disgustan con su pastor y algunos hasta ni siquiera regresan a la iglesia? ¿Cómo van a conocer todo el propósito de Dios? ¿Qué pasará con estos cristianos que no se esfuerzan por conocer todo el propósito de Dios, todo el consejo de Dios? Algunos no alcanzan a dilucidar que estamos en los últimos tiempos y que aquellos que no dominen la verdad, entonces les queda una sola opción: serán dominados por el error. A mí me impresiona que en la actualidad haya tanto analfabetismo bíblico. Hay cristianos que por años no han sido capaces de leer toda la Biblia. Cuando a veces uno menciona por ahí cierto pasaje bíblico, hay cristianos que se sorprenden que eso estuviera en la Biblia. O sea, ellos lo desconocían totalmente. ¿Cómo piensan entonces hacerle frente a la apostasía? ¿Cómo van a levantar a sus hijos en piedad? ¿Cómo ellos a sí mismos se van a proteger del error? Por favor, mi estimado oyente, deje de ver tanta televisión. Deje de perder su tiempo en las redes sociales, de leer a tantísimos autores y poco leer la Biblia. Deje de escuchar tanta música. Más bien, oiga, lea, estudie, memorice, medite y aplique la palabra de Dios. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. ¿Cómo cuidarse de la apostasía?
cómo cuidarnos de este mal que está afectando a la iglesia posmoderna. Hemos visto un primer principio: conozca las palabras del Señor Jesús, conozca las palabras de su pastor, del pastor Jesús. ¿De qué otra manera podemos cuidarnos de la apostasía, Ángelo? Rechace las palabras de los hombres. Voy a seguir en el contexto que acabamos de leer. Leímos Juan 10:4, ahora vamos a leer Juan 10:5, porque sigue la línea del pensamiento del Señor Jesucristo. Dijo Jesús: pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él, porque no reconocen voces extrañas. Mira, impresionante, ¿no? O sea, aparte de distinguir la voz del pastor, dijo Jesús, la oveja rechaza una voz extraña. Si no es del pastor, la oveja sencillamente no se va a mover. La oveja tiene discernimiento. Tiene la capacidad de distinguir. Por ahí me encontré con un tuit, con un pensamiento del pastor José Olivares. Él dice así, y yo estoy de acuerdo con él: el hombre adivina, no decreta. Dios decreta, no adivina. Creo que tiene toda la razón. Cada vez que yo escucho a un predicador decretar, a mí se me revuelve el estómago. ¿Quién nos ha dado tal potestad? Faltaría creer lo que dijo cierto predicador, que por cierto es muy querido y apreciado por los creyentes carentes de discernimiento, que somos Jehová Junior, para aceptar esto como una verdad bíblica. Pues el hombre no tiene tal capacidad de decretar, de hacer que se cumplan sus palabras. Eso solamente le compete a Dios. Adicionalmente a conocer las palabras del pastor, entonces la oveja desconoce, no reconoce, no asimila, no acepta las palabras de los extraños o desconocidos. Es por esta razón que todos los que hemos sido llamados al ministerio de enseñar a otros, tenemos esa gran responsabilidad de anunciar solo las palabras del buen pastor. Nadie puede ir allá o puede pararse detrás de un púlpito o detrás de un micrófono a decir sus propias palabras. Segunda Timoteo 2:15 dice: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y segunda Timoteo 2:7 dice: con tus buenas obras, dales tú mismo el ejemplo en todo. Cuando enseñes, hazlo con integridad y seriedad. Pastor Ángelo, esto también lo pone a usted en el escrutinio por parte del rebaño que usted mismo pastorea. Inclusive lo pone en el escrutinio de los oyentes de Vidas con Propósito. Así es, Oscar, y para nada me incomoda, ¿no? Yo le he dicho a la congregación que pastoreo, a la comunidad Vida con Propósito, lo siguiente: cada vez que escuchamos o leemos mensajes de hombres que se apoyan en la Biblia, tenemos la obligación de filtrarlo todo a través de la misma Biblia. Esto hay que hacerlo independientemente de quién está enseñando. Llámese Isidoro Daza, que es nuestro pastor presidente, ya sea Ángelo Becerra, Raúl Villamizar, Oscar Plata, usted mismo, ¿no? William Alarcón, Jacqueline Alarcón, que es mi esposa, Esperanza Gómez, o algún invitado como Ariel Muñoz. Yo le he dicho a la iglesia, todos debemos discernirlo a través de la Biblia. Obviamente, como pastor responsable de esta iglesia, procuro revisar muy bien el contenido de las predicaciones que se darán a la congregación. O sea que frente al mensaje recibido en la comunidad Vida con Propósito, es mi responsabilidad disminuir esa posibilidad de que recibamos una mala enseñanza, una mala doctrina. Yo les digo a mis hermanos, a las ovejas que Dios en su gracia me permite pastorear, que podemos estar más tranquilos frente a los predicadores que se paran en el púlpito de la comunidad Vida con Propósito. Esto quiere decir que usted es el responsable por el alimento espiritual que recibe la iglesia que usted pastorea, en este caso la comunidad Vida con Propósito. Pero por supuesto, Oscar, ¿acaso esa no es la función primaria de todo pastor? ¿No es la responsabilidad del pastor alimentar con buenos pastos a sus ovejas y protegerles para que no coman por ahí alimento chatarra? Esa es mi responsabilidad dentro de la iglesia. Fuera de la iglesia, fuera de la comunidad Vida con Propósito, yo no puedo hacer tal labor. Bueno, intento ser de ayuda y de edificación a quienes nos escuchan en el programa radial Vidas con Propósito. No obstante, la responsabilidad de alimentar espiritualmente a cada creyente es de cada pastor en su iglesia local. Por ejemplo, sobre todo en esta serie, ¿cómo diferenciar la verdad del error? Los cuidados que debemos tener en estos últimos tiempos, nosotros nos hemos atrevido a dar algunos nombres.
pues creo tener el deber de hacerlo, y además hay sustento bíblico para exponer públicamente a quienes están trastornando con la falsa doctrina la sana enseñanza de la verdad de Dios. Y voy a leer dos versículos. Primera Timoteo 1, 18 al 20 dice: Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelee la buena batalla y mantenga la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su conciencia, algunos han naufragado en la fe. Entre ellos están, y vea, Pablo va a dar nombres, entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y segunda Timoteo 2, 16 al 18, nuevamente Pablo se pronuncia, dice así: evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa, y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Entre ellos están, otra vez va a dar Pablo nombres, Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar, y así trastornan la fe de algunos. Así que por la palabra de Dios vemos que es bíblico inclusive denunciar con nombres públicos cuando personas están trastornando la fe de los demás creyentes. Pastor Ángelo, como iglesia nos correspondió vivir en la era de las comunicaciones, así que hoy en día es muy fácil que los cristianos tengan acceso a un sinnúmero de predicadores. Hay muy buenos expositores bíblicos en los medios de comunicación, pero también hay predicadores que su enseñanza no es nada sana. ¿Cómo identificar un predicador confiable? Bueno, quiero compartir algunas características de un predicador o un maestro confiable de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras. Primera característica: su enseñanza inspira siempre a tener fe cada vez más en Cristo, no en ellos mismos. Segunda, su enseñanza está basada en la auténtica gracia que lleva al arrepentimiento del pecador, o al aburrimiento o hasta rechazo de los que no quieren arrepentirse. Tercera, su enseñanza se basa en la Escritura y solamente en la Escritura, no en la experiencia. Cuarto, su enseñanza gira en torno a solo un personaje, Cristo Jesús. Quinta, su enseñanza busca fielmente la gloria de Dios, no la de ellos, ni la de sus ministerios, ni de sus iglesias. Número 6. Su vida es un vivo ejemplo de lo que enseña la palabra de Dios. O sea, hay una concordancia entre lo que ellos dicen y lo que ellos hacen. Y 7, su interés no es el dinero, sino la salvación de las personas. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:14. Miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga, pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que ustedes son. Después de todo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Frente a estas características vemos que en últimas no está tan difícil reconocer a un verdadero predicador o pastor, pero también a un falso predicador. Así es, Oscar. Uno se sorprende cómo los cristianos siguen las enseñanzas de personas que ni siquiera conocen. Es más, de personas que hasta su mensaje deja mucho que desear. De personas que su testimonio cristiano ha caído en total descrédito, no por calumnia, sino con evidencias. El escritor a los Hebreos nos escribe lo siguiente para reconvenirnos. Hebreos 13:7. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Este pasaje pues es muy diciente, pues con claridad nos enseña 4 cosas. Número 1, que debemos tener en estima a los líderes de la iglesia. Lo enseña con claridad el pasaje. 2, que los líderes de la iglesia tienen como función primaria comunicar la palabra de Dios, no la de ellos. 3, que debemos considerar el resultado no de su ministerio, sino de su estilo de vida. Ahí dice, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida, no de su ministerio, porque la gente se deja llevar es por masas, por templos, por otras cosas que no necesariamente es el estilo de vida que lleva el predicador. Y número 4, lo que dice el texto es que luego de todo esto, debemos imitar su fe, no sus formas,
la fe que ha tenido ese ministro de Dios. Pastor Ángel, usted mencionaba como una de las características de un predicador confiable que su interés no es el dinero, sino la salvación de las personas. ¿Por qué incluyó esta característica? Oscar, porque la Biblia lo enseña, ¿no? Por nada más, no fue otra la razón. Primera Timoteo 6:10, y yo lo he dicho aquí en este micrófono muchas veces, hoy lo voy a repetir. Pablo escribiéndole, Pablo es un apóstol, le escribe a Timoteo, que es un pastor, y esta carta es conocida como una carta pastoral. Y a un pastor el apóstol le dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y si usted lee el contexto, mi estimado oyente, de este pasaje, que lo animo a que lo lea todo el capítulo 6, se dará cuenta que Pablo en el contexto está diciendo que algunos no miembros, algunos pastores se desviaron porque vieron en la fe un medio de ganancia. Un medio para enriquecerse. Un medio para enriquecerse. Y dice que se han causado muchísimos sinsabores. En una ocasión llegó una mujer a una iglesia. Ella había heredado una gran fortuna de su esposo que había fallecido. Al escuchar de su pastor una enseñanza de que no hicieran tesoros en la tierra, ella le comentó sobre su herencia. El pastor en mención, ni corto ni perezoso, le dijo que entregara ese dinero a la congregación, a la iglesia. La mujer pues así lo hizo, y después entonces vio cómo el pastor se paseaba en camionetas, compró automóviles para sus hijos, les dio muchos regalos a sus hijos. ¿Por qué pasan estos casos y estas cosas, Oscar? Por ignorar los dos principios que acabamos de ver. ¿Cuáles son? Conozca las palabras del Señor y rechace las palabras de los hombres. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, el próximo viernes continuamos con la segunda parte de este tema, cómo cuidarse de la apostasía. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. 316-404-3113, o también nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com, o en Facebook en el muro de Vidas con Propósito. Gracias por escucharnos, les deseamos que pasen un día muy feliz.